Comienza tu día agradeciendo al Señor por sus grandes misericordias y escuchando la palabra viva de Dios con Entre Té y Palabra. Prepara tu té, prepara tu café, pero sobre todo, prepara tu corazón. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de su casa. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Aleluya. Gloria, gloria, gloria y que vive. Gracias a Dios por este maravilloso día y gracias a Entre Té y Palabra por la oportunidad que se me da de estar aquí un día más. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos está recalcando cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, estuvo, ¿verdad?, ya en Egipcio, que el faraón no los quería liberar. Esto fue lo que Dios decretó. Pero mira qué maravilloso es el Señor. Era necesario, ¿verdad?, que Dios mandara eso al faraón para que el pueblo de Dios fuera libre. Aleluya. Pero mira el cuidado, iglesia, tú que me escuchas, que tiene el Señor para cada uno de nosotros, que Dios dijo, ¿verdad? Dice más adelante que cogieran un cordero, ¿verdad? Y con la sangre de este cordero había que ponerle las puertas, ¿verdad? Marcando, ¿verdad?, que aquí estamos los hijos del Señor. Ese sacrificio, aleluya, porque fue el sacrificio lo que se sacrificó para poder poner el marco de sangre en la puerta. Entonces ese ángel de la muerte pasaría, pero no iba a pasar, aleluya, donde estaban los hijos de Dios, donde estaba el pueblo de Israel. Esas casas que estaban marcadas, dice la palabra del Señor, que esa casa iba a pasar ese ángel de largo, ¿verdad? Esa sombra pasaría de largo, ahí no se iba a detener porque estaba la presencia del Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces el Señor me dice a mí en la mañana de hoy, así me levanté orando por la puerta de mi casa, de mi hogar, aleluya. Te invito, aleluya, que te pares en fe, que cojas aceite, aleluya, de la bendición, porque sabemos que el aceite, ¿verdad?, es un símbolo, pero el Dios de gloria es quien protege tu casa. Unge tu casa, el frente de tu casa, tu puerta de tu casa, úngela. Órale al Señor de gloria, dile: Padre, con mis manos unjo mi casa, unjo la puerta de mi casa, el frente, aleluya, declarando, Señor, que esta es casa de Dios, puerta del cielo, que ninguna arma forjada contra mi casa prosperará, que mi casa es una casa de paz, de amor, donde solamente tú, oh Dios de gloria, tu espíritu es bienvenido, donde tú tienes protección y cuidado de los míos, donde aquí clamamos al Rey de Reyes, Señor de señores, porque esto te pertenece, porque es tuyo, porque es para ti y por ti, Señor, porque no hay saeta, aleluya, que se levante contra mi casa, contra mi familia. Es declarado inoperante por el poder de tu palabra. Levántate en fe, aleluya, órale al Dios de gloria por tu casa, por tus hijos y por los tuyos, aleluya, porque así como pasó el ángel de Jehová en la tierra de Egipto, no tocó a los suyos. Tú te paras, ¿verdad?, en pie de lucha y oras por tu casa, en la puerta de tu casa, en las ventanas de tu casa, aleluya. Y la presencia del Señor siempre habitará con los tuyos. Dios no me puede arrepentirse, aleluya, ni para mentir tampoco. En el Salmo 23 la palabra del Señor dice que Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mi fuerza, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protege y me confortan. Aleluya. Me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Aleluya. El Salmo 23, muchos salmos, ¿verdad? Salmo que mucha gente lo conoce. Aleluya, ¿verdad? En la nueva traducción viviente, pero en otra Biblia
¿verdad? Mohamed la Reina Valera, Jehová mi pastor, de nadie faltará. En lugares dedicados, pastor me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Ves? Que lo dice diferente, pero es el mismo contexto, mi hermano iglesia. Lo que el Señor que quiere llevar en la mañana de hoy es que nosotros tengamos, ¿verdad? Siempre bien claro de que Jehová es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Recordamos, ¿verdad?, que somos el rebaño de nuestro Señor Jesús. Y Él pastoreará tu casa. Jehová te pastoreará a ti. No solamente cuando tú estés caminando, no solamente cuando estés en la iglesia, sino en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, aún así en tus sueños, porque Él es el buen pastor. Aleluya. Él es el buen pastor de ovejas, que si aún así te quieres salir de redil, aleluya, Él te busca como dejó a los 99 para ir a buscar a una que se había descarriado, porque Él es buen pastor, porque nada te va a faltar, porque Él es todo y por Él es todas las cosas. Qué lindo es, Señor, ¿verdad? Que Él nos jala con su bastón para que podamos ver a caminar a su redil. Este es un caminar hermoso. Cuando la Biblia habla de contexto, ¿verdad? Sabemos que los pastores tienen a sus ovejas, aleluya, y entonces ellos usan ese gancho para ponerla, el gancho, lo que ellos tienen en el palo, ellos lo usan para jalarlas para acá, para que ellas puedan seguir caminando como manada. Así quiere nuestro Señor Jesús que el pueblo de Dios camine juntos, completos, porque Él es el pastor. ¿Ves? Referencia, ese pastor que los guía, Él es la cabeza. Y todas estas ovejas es su cuerpo. ¿Qué pasa? Que si todas estas ovejas, que es el cuerpo del Señor, se sale, Él se siente incompleto. Por eso Él llora, Él sufre, aleluya. Cuando un hijo suyo se aleja de su casa. Pero qué lindo es saber que cuando vuelve en los cielos hay un gozo. Cuando esta oveja vuelve con su pastor, ese pastor está contento porque vuelve al rebaño. Y cuando hay un hijo de Dios que vuelve a redil, en el cielo hay una victoria. Porque hay una lucha que se ganó, que se peleó, y fue la alma de ese siervo, de esa sierva que se peleó y ha vuelto a los brazos del buen pastor, el único que puede pastorearte tu vida, el único que, Dios mío, que te puede sanar, libertar y restaurar, se llama Cristo Jesús. No es tu esposo, lamentablemente no es tu esposa, no es tu pastor aquí en la tierra. Es el buen pastor, el único, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Tenemos que predicar a Cristo, hablar de Cristo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, bendito sea el Señor, donde el pueblo del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar apercibidos en convertirnos a Él, porque el enemigo se ha levantado con violencia, aleluya. Pero la palabra dice en el libro de Isaías que el que contra ti conspire lo hace en mí. El que contra ti conspire delante de ti caerá. Aleluya. Y Dios, que es el que está con todos nosotros, el que vela por cada uno de vosotros, porque dice la palabra de Dios que la venganza es mía. Entonces nosotros vamos a la presencia de Dios, donde único tenemos cobertura, la palabra del Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres poderoso. En el libro de Pedro, mis hermanos, 1 al 4. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Los invito. Pedro 1:4 dice la palabra del Señor. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tiene. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en Él en el día final, a fin de que todos lo vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando hablamos de esa fe auténtica, ¿a qué nombre le viene a usted a la mente? Abraham, el padre de la fe. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más precisa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan por una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Aleluya.
Y para testimonio de esto, ¿verdad? Sabemos que es Abraham. Abraham al principio, ¿verdad? Que siempre se le llamaba, ¿verdad? Como el padre de la fe. La historia de Abraham es una historia bien bonita porque era un hombre como muy corriente, ¿verdad? Como usted y como yo. Un hombre, ¿verdad? Que tenía a su esposa, que era estéril, como muchas mujeres hoy en día lo han, ¿verdad? Lo han pasado, esas situaciones que llevan muchos años, 20 años, muchos han esperado 30 años y todavía no han podido concebir. ¿Ves? Vemos aquí también que Abraham, una parte de su vida, tuvo que negar y decir que Sara era su prima, ¿verdad? O su hermana, bendito Dios. Y entonces así fue como él pudo, que también un hombre que también mintió, ¿verdad? Un hombre normal, como un y corriente. Pero qué bonito es saber, ¿verdad? Ese llamado que tenía Abraham. Sabemos también, mis hermanos, que Abraham venía de una familia totalmente, ¿verdad? Los padres, ¿verdad? Como era su situación de él, de donde venía Abraham, que los padres de Abraham, aleluya, gloria a Dios. Pues ellos seguían mucho la idolatría, amén. Pero qué maravilloso es, Señor, ¿verdad? Dice que este Señor murió, el papá de Abraham, a los 205 años, pero luego, ¿verdad? El Señor fue bajando, ¿verdad? La cantidad de años de vida, luego que Moisés, ¿verdad? Vivió. Pero qué interesante, porque dice que a los 75 años Dios habló al corazón de Abraham y le dijo que dejara su parentela y su tierra, ¿verdad? Y se fuera de ahí. Aquí lo dice, ¿verdad? Cuando Abraham tenía 75 años, la tierra de Caldea, por orden de Dios, y pasó a otro país llamado Canaán, ¿verdad? Dice que fue el primero en declarar abiertamente que Dios, el creador del universo, es uno y que el sol, la luna y las estrellas no tenían poder inherente, debido a que estas opiniones, los caldeos se levantaron contra él y por ellos emigró a Canaán con la ayuda de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aquí nos habla, mis hermanos, en el libro de Pedro, que nosotros vamos a vivir muchas dificultades, ¿verdad? Y muchas pruebas. Pues te menciona Abraham porque Abraham pasó muchas dificultades y muchas pruebas. Amén. Abraham fue un hombre que pasó por muchas pruebas, como te había dicho, y muchas vicisitudes. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Nosotros, no te voy a hablar lo que siempre se habla, sino que tiene que haber hay que ver nosotros, tenemos que tener una búsqueda genuina con el Dios del cielo, una búsqueda. Todos los días nosotros no podemos tener una misma monotonía con el Señor, ¿ves? Tiene que haber más entrega. Por ejemplo, si hoy tú vas a la playa, llegas a la orilla, pues es tiempo de que tú camines un poquito más, ¿ves? De que puedas ir más adentro. Entonces, Abraham, dice la palabra del Señor, que la bendición de Abraham no le llegó en 2 días. Fueron años y años de guerra, de batalla, de dificultades. Y aún así, vemos, ¿verdad?, que uno de los hermanos de Abraham, por aquí, ¿verdad?, tenía el nombre. Uno de los hermanos de Abraham murió. Entonces Abraham, como que dice, adoptó a Lot, que era su sobrino. Y siempre andaba con él para arriba y para abajo, ¿verdad? Porque lo adoptó como si fuese su hijo. Abraham no tenía hijo. La palabra del Señor relata que luego, más adelante, pues Dios le dice que tiene que irse y dejar a su parentela. Cuando habla de su parentela, tiene que dejar también a Lot. Y no fue, iglesia, mejor mío, que me escuchas, tú que, ¿verdad?, que estás aquí presente. No fue hasta que se separó Abraham de su familia y aún así de Lot, cuando vino la bendición de Dios a la vida de Abraham. Mira para allá todo lo que tuvo que pasar Abraham, que hasta las tierras ellos se estaban dividiendo, ¿verdad? Y luego de ahí fue que entonces Dios, ¿verdad?, dio la promesa a Abraham y le dijo que le iba a dar por tierra las naciones. Aleluya. Y así como estaban las estrellas en los cielos. ¿Usted sabe qué es eso? Te llamaré Padre de naciones. Esta es una bendición, es una gloria. Hoy por hoy, aquí usted y yo, mire, me recuerdo, viene palabra del Señor al principio, las personas para poder ir a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Para ser parte del pueblo del Señor, tenían que ser, ¿verdad? Hacer una circuncisión. Abraham, todos estos niños, antes de los 8 días o a los 8 días, tenían que ser circuncidados para pasar de ser propiedad del reino de los cielos. Pero esa circuncisión pasa cuando vamos a las aguas y pasamos de muerte a vida.
porque estábamos muertos tú y yo. Pero ahora en Cristo Jesús estamos volviendo a nacer otra oportunidad de vida. Mira qué poderoso es el Señor. Entonces, pues te mencioné a Abraham, porque Abraham tuvo que pasar muchas pruebas. Imagínate, Sara tenía 99 años cuando vino la bendición del cielo. Y el proceso fue difícil porque si usted viene a ver, lo puede leer rápido. Pero si analizamos la palabra, Sara tuvo que dejar que su esposo tuviese intimidad con otra mujer, que era su esclava. ¿Ve? Me imagino para ella no tuvo que haber sido algo fácil, mucho menos para Abraham, que a veces lo leemos como contexto rápido, lo decimos. Pero si vamos a profundizar, ella se sentía mísera, ¿verdad? Porque para ese tiempo las mujeres que eran estériles le rechazaban y ella también se sentía muy mal. Entonces ella cedió, ¿ves? A que esto pasara. Pero sin embargo, ¿verdad? La promesa, él la vio cumplir. Que sabemos, ¿verdad? Que luego Sara pudo tener a su hijo, gloria a Dios. Entonces aquí en el libro de Pedro, el Señor nos dice, mis hermanos, a cada uno de nosotros, que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por situaciones, pero aún así eso no nos puede detener. La pregunta que viene, ¿verdad? Que viene del Señor a nosotros es, que la pregunta no es si usted está listo. La pregunta es si está dispuesto a comenzar el viaje. ¿Usted está dispuesto a comenzar el viaje? Muchas veces, ay, Dios no me ha llamado, Dios no ha tocado. Imagínate, dice la palabra del Señor que aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y llamo. Dios ahora mismo, si usted está escuchando esta palabra, Dios te está llamando. Él es un caballero. Dice, y si yo toco la puerta y tú la abres, yo me sentaré contigo y cenaré conmigo tú conmigo y yo contigo. Dice la palabra del Señor. Pero si tú endureces tu corazón, es diferente. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón. Muchas veces yo antes no le servía al Señor. ¿Ven? Yo fui crecida en el Evangelio, pero por un momento de mi vida me aparté. ¿Verdad? Desde que era nena hasta mi adultez. Y muchas veces habían cultos y yo quería seguir en la mía, obviamente, pues trataba de no pasar donde predicaba porque yo quería seguir en mi mundo, ¿verdad? Quería seguir en esos caminos de perdición, porque lamentablemente son caminos de perdición, porque esta es la vida, esta es la verdad y la vida, esta es una vida bonita, porque el mundo tiene placeres que la carne quiere. Entonces es una guerra espiritual, claro que sí, es una guerra espiritual donde tú renuncias, aleluya, donde ya no eres tú, sino el Señor contigo. Entonces ya lo de ayer ya no llama tu atención, ¿ves? Porque entonces el Señor Jesús ha tocado y ha transformado tu corazón, tus pensamientos, tu espíritu y tu alma. Ese es el Señor que lo hace, trabaja contigo. Cuando tú quieres conocer al Señor, cuando tú tienes hambre, Dios obra en los corazones. Por eso que es a su tiempo y en el tiempo de Él. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios lo hace. Miren, cuando antes, al principio, que yo quería orar, no podía orar. Porque siempre venían canciones, oye, las que yo antes cantaba, nada. Pero qué lindo es, Señor, que cuando venían ese bombazo de canciones, Dios también, mira que Dios es poderoso, Dios lo que hacía era que también ponía alabanza en mí. Este es un tiempo bonito, maravilloso, y el Señor nos dice, dile a mi pueblo que marche. Así que la pregunta no es si estás listo, la pregunta es si estás dispuesto a comenzar el viaje. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios eterno, Dios supremo, mi Señor, mi amado, mi Padre, Abba. Mira a cada persona, a cada vida que pueda escuchar esta palabra, Dios mío, en tiempo y fuera de tiempo. Padre de gloria, que seas tú, Espíritu Santo, porque esta palabra tuya, Señor, tocando sus corazones, que esa palabra, Dios mío, pueda germinar en su corazón, que puedan conocer al único, el verdadero dador de la vida, que eres tú, Cristo Jesús, el primero y el último, el alfa, el omega, el principio y el fin. Aleluya. Bendición.